Muy buenas tardes, bienvenidos en fecha 25 de enero del 2023. Continuamos con el curso de astronomía, esta vez para público en general. Este programa es un poco más avanzado que que el que tenemos para los niños. Sin embargo, no, si alguno de los pequeños está presente, no tenga ningún problema, obvie las fórmulas, pero nosotros vamos a ir trabajando. Bien, esta parte es un poco apasionante, un poco digo, porque realmente tiene algunos conceptos matemáticos. Empecemos. ¿Se logra ver la pantalla compartida? Por favor, confirmar. Sí, Ya, muchas gracias. Hemos visto previamente que en el curso se va a ver, estamos en el primer esquema, todo lo que es óptica básica. Luego vamos a jugar un poco con nuestro vecindario. El día de hoy vamos a empezar un poco con lo que es el sistema solar. La esfera celeste, coordenadas, esto es todo lo relacionado a astronomía de posición, eclipses, sol y luna, cuerpos estelares, galaxias y el universo. Hay que recordar que esta primera parte se trata de ser cultura general. Uno, no lo tomen como una lectura de universidad. Sin embargo, esta parte es un poco más pesadita, digámoslo así. Vamos a ir con la primera parte, con lo que es óptica básica, para entrar en lo que son los lentes, sistemas ópticos. Hoy no vamos a ver resoluciones y apertura, hasta aquí vamos a llegar. Aberraciones no vamos a usar. Sin embargo, algo de observación en lentes, eh, en ejemplos, sí las vamos a ver. Un minuto. Ya. Hemos visto previamente que en óptica es uno de los principios básicos utilizados desde los telescopios, cámaras fotográficas, lentes, espejos, todo lo que nosotros vivimos en el día a día tiene óptica. Desde un espejo, por ejemplo, que sí tiene un aumento en los autos, por ejemplo. Eh, Existen los fenómenos de reflexión, donde estoy haciendo un pequeño repaso de la clase anterior. sí, sí. Entonces tenemos un rayo incidente y un rayo reflejado. Este es un concepto inicial para lo que es la reflexión. Hemos visto también que entre el rayo incidente y el rayo reflejado existe el mismo ángulo, para el rayo incidente que para el rayo de salida. Hay un principio único y es el principio de menor tiempo, en el cual un rayo va a llegar hasta un punto. Entonces, la idea en diferentes ángulos de reflexión es que uno debe ser el mismo ángulo y debe tener la ruta más corta, vale decir ángulos iguales. El segmento verde y el segmento azul, o las líneas 1 y azul y verde, en este caso no son posibles. En términos de imagen, habíamos visto que para que una persona se mire en un espejo, basta mirar directamente, pero para que se mire el cuerpo entero, hay que mirar a la mitad del espejo. Entonces, este es un principio ya de óptica en el cual uno empieza a trabajar lo que son distancias. Si uno mira a través de un retrovisor, por ejemplo, de un auto, ya intuitivamente va a aprender a calcular la distancia en la cual se encuentra. Lo mismo sucede, por ejemplo, con cuando uno mira un pajarito en la distancia o si lo mira a través de un espejo de agua en un lago o en un río. Entonces, también hemos visto que existen diferentes tipos de espejos, por ejemplo, los espejos curvos, ¿no? Donde toda la luz reflejada, va a llegar siempre a un punto y este va a seguir el principio de mínima distancia en todos los escenarios. También hemos hablado brevemente sobre la refracción. El, el vidrio tiene el índice de refracción, es ese justamente parámetro que los elementos tienen. Por ejemplo, el vidrio tiene un índice de refracción de 1.52, lo cual significa
que la luz viaja 1.5 veces más despacio, no más rápido, más despacio. El agua 1.33, el aire 1.00028. Son escenarios donde la luz viaja. En el universo todo es luz. Refracción de una superficie plana. Nuevamente va a utilizar el tiempo mínimo. Aquí tenemos que tiene que ir desde el punto A hasta el punto B. Entonces, el índice de refracción más el ángulo. Aquí, tita 1 y tita 2 son los ángulos de incidencia y refracción. En este caso, el índice de refracción por el seno del ángulo es igual al índice de refracción del segundo cuerpo por el seno del ángulo eh, que se genere. Este es uno de los escenarios más importantes que en óptica básica, de hecho en colegio lo han debido ver, se utiliza. Normalmente existe un ángulo de reflexión interna, vamos a hacerlo rápidamente, que está siempre en el límite entre uno y el otro. En este caso, si buscamos el altita crítico, que es tita 1 sobre tita 2, se va a encontrar esta relación. El rayo entrante abraza la superficie, en este caso en el agua sería 42, y para cualquier objeto que pueda mirar desde dentro del agua, por ejemplo, va a poder reflejarse por el espejo de aire que hay externamente. Bien, los índices, existe también uno que es la compensación de la luz. Existe un rayo entrante, un rayo subreflejado, luego va a volver a transmitir la imagen y existe una imagen subreflejada que en el primer caso es 4 y en el segundo caso también 4. En tal caso, si ustedes en el primer caso ha perdido 4, en el segundo caso también ha perdido 4% de la luz. ¿Mm? Y este es un efecto muy notorio, por ejemplo, en un vaso y uno le pone un lapicero un vaso con agua, un vaso de cristal con agua y uno pone el lapicero. Lo que va a observar es justamente eso si mira de uno y del otro extremo. Entonces, existe ejercicios de lentes. Esto lo habíamos visto con un minuto, por favor. Voy a buscar la página web con la cual jugamos un poco en esto. Y la página web con la cual espero se logre ver. ¿Se logra ver, por favor? Sí. Por favor, ya, genial. Quantum Light Electricity Work Energy Motion. Ok, entonces, Geometric Optic Basics, Geometric Optics, let's see. Mm, Aquí está. Solo estoy haciendo un repaso así muy, muy rápido para las personas que estuvieron, sí, que no estuvieron la anterior lectura. Entonces, vamos a ver justamente todo lo visto. Vamos a hacer una pequeña simulación de todo lo visto hasta este momento. Bien, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando el ángulo cada vez cae, 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 justamente en el límite hay un ángulo mínimo entre el aire y el agua, por ejemplo. ¿Qué pasaría si tuviéramos un cristal y el agua? Entonces sería diferente. Entre el cristal y el agua existe una perfecta reflexión. Entre el cristal y el aire también. Pero si fuese al revés, si yo estuviera dentro del agua y aquí abajo estuviese un cristal, sería diferente. Entonces, mucho va a depender del material que estamos usando. Ahora bien, esto aquí lo vamos a poner. Perfecto. Ahora veamos esto, los casos de compensación reflectiva. Para un caso de compensación reflectiva, disculpen, ok. Normalmente uno puede usar un prisma, un objeto
Vamos a hacerlo así. Bien. Entonces, cuando vemos los escenarios de reflexión, como vimos en el caso, existe un punto en el cual la reflexión, existe la compensación. Aquí vemos las normales en cada uno de los planos y esto no. Pero también sucede que si se manda muchos rayos, podemos tener muchos índices de refracción. Esto sucede con los prismas, sucede con múltiples objetos. Y un ejemplo muy bonito de esto es el uso justamente de los rayos. En este caso vamos a ver un rayo, un cuerpo de luz como el que llega del universo que se refracta, por ejemplo, en un prisma. Esto lo vamos a poner acá, aquí, ¿no? Y va a tener cierto grado de compensación en el agua, si es un cristal, y todo va a estar relacionado con el índice de refracción. Esto es lo más importante. Existe un índice de refracción, por ejemplo, como lo que vemos acá, donde la luz blanca se va a dividir en todo el espectro de los 7 colores que nosotros conocemos. Estos colores pueden subdividirse a sí mismo en otros subcolores. Y eso es lo que pasa constantemente, por ejemplo, con el horizonte. Cuando uno mira el horizonte, permítame, hasta este momento se me está entendiendo todo, perdón. ¿Aló? ¿Se me está entendiendo? Sí, sí, todo bien. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, mister. Gracias, hijita. Bien, vamos a separar esto acá. Vamos a ampliar la imagen. Bien, aquí tengo un programa que se llama Starry Night. Y también está el otro programa que es Stellarium, si no estoy mal. Aquí está, Stellarium. En este momento, justo ahora, este es nuestro horizonte. Vamos a volver a poner ahora la luz. Lo que estamos viendo aquí en el horizonte, haciendo un poco de aumento, se va a ver justamente ese mismo ejemplo que estábamos viendo acá. ¿Notan una especie de rojizo y aquí abajo medio amarillento? Pues sucede exactamente lo mismo. Ya, esto no me está permitiendo mover. Ok, nosotros, ¿qué es lo que pasa? La luz atraviesa más cantidad de espacio. Ahora vamos a adelantar el tiempo un poquitito. Vamos a adelantar el tiempo. Entonces, ya lo voy a poner ahí. Mil disculpas. Ya. A medida que avanza la hora, en este momento serían las 18:21, las 18:25, 19. Ok. Estamos viendo que aquí ha cobrado ese color rojizo del atardecer bonito. Siempre sucede efectos ópticos. Efectos incluso que nos puede suceder cuando tomamos fotografías. Ok. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno hace, por ejemplo, astrofotografía con estos efectos, porque la atmósfera tiene ventanas y estas ventanas ópticas nos permite ver cierto grado o nos permite apreciar cierto grado de efectos ópticos antes de tomar las fotografías. Es importante entonces calibrar bien los equipos. Bien, esto es desde la posición que me encuentro, que es en Cochabamba. Vamos con Starry Night. Let's see, ok. Aquí mismo. eh, ujú, ya. Bien, entonces ahí estamos viendo el bonito atardecer. Bien,
Todo lo estoy haciendo simulando mi espacio donde actualmente yo me encuentro. Y esto es lo que sucede. La compensación refractiva de la luz es lo que nos da también parte del color, juntamente con la gran cantidad de aire que atraviesa la luz desde que llega del universo. Entonces, para aprender a jugar con, ahora voy a hacer esta parte súper rápida, hay que aprender a jugar con los lentes. Cuando un lente llega, hay un ángulo perpendicular. Este ángulo perpendicular genera todo lo que es la compensación refractiva y luego permite. Este es el juego de los lentes, en este caso, y de los diferentes tipos de telescopios. Por ejemplo, en las cámaras sucede lo mismo. Si uno se mete una cámara completamente vacía y hace una imagen, un pequeño punto de un alfiler, el entorno de afuera se va a reflejar, pero invertido. Ese puntito de alfiler nos va a dar, es lo que sucede con los ojos, pero cuando tenemos un objetivo, por ejemplo, un objetivo, un objeto, un árbol, una candela o lo que sea, y tenemos un lente, y a este lente, justamente por esta compensación, va a cambiar la imagen. Veamos un poco más de esto acá en el juego. Creo que vamos a volver. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Todo bien? Creo que estamos yendo sobre lo básico. ¿Alguna pregunta? Mirko, muy buenas tardes. Muchas gracias por sumarte con nosotros. Aquí tenemos al profesor del curso de astronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. Mirko, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los estudiantes. Bueno, un gusto estar en este curso, el segundo curso. Así que, eh, va a ser muy grato compartir de toda esta información que esperemos ustedes la adquieran y también todas estas herramientas de trabajo, de estudio. Así que, pues es un curso muy rico, así que les deseamos lo mejor para todos. Sí, Mirko, aprovecho este espacio para decirte, estoy grabando por si acaso. el- Hay algunas personas ya de La Paz que me han contactado, entonces, para hacer estos grupos de trabajo, o sea, estaríamos mi persona aquí en La Paz, en Cochabamba, tú en La Paz, y veríamos si Zulma también, porque hay gente de Santa Cruz que también me contactó. Entonces, esto para más adelante. Sí, perfecto. Vamos a coordinar qué Ya, actividades podamos hacer. Muy ya. bien, excelente. Adelante, entonces. Listo, muchas gracias, Mirko. Bien, entonces volviendo a este escenario, cuando uno utiliza la óptica y empieza a trabajar con esto, pequeños, ya, empezamos a trabajar con el eje focal. El eje focal en este caso es el punto donde todos los elementos convergen. Si ahora vamos a ver algo más preciso, si tenemos una estrella, por ejemplo, que está a cierta altura en el horizonte, entonces, nosotros tenemos que usar los lentes en los telescopios justamente para ver si una estrella, por ejemplo, estuviera muy, muy lejos. Nosotros tenemos que a ajustar el telescopio paulatinamente para poder enfocar. Si la estrella estuviera muy cerca y tenemos un eje focal, una longitud focal pequeña, podemos ajustar. Pero si aumentamos nuestra longitud focal, en este caso tendríamos que mirar la estrella muy, muy lejos. Es importante también el diámetro de los telescopios o en este caso, del espejo. Por ende, esto nos va a permitir observar ganar mayor cantidad de flujo lumínico, ¿no? En este caso, aquí tenemos y los diferentes niveles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente, la luz llega, existe una compensación en la parte central y una refracción en los puntos superior y mínimo. Es un lente convexo. Pero por otro lado, en este caso, en un telescopio del tipo newtoniano,
cuando uno tiene, para ser preciso, existen dos tipos, o bueno, tres tipos de telescopios. Prefiero, mm, la otra presentación lo dejé en la universidad esta mañana. Bien, existen los telescopios reflectores. En este caso, este es un tipo reflector. Toda la luz que entra en un punto se refleja y se observa en el ocular. Este es un reflector y un refractor, telescopio refractor, eh, perdón, Sí, Juan Carlos. es al revés, perdón, reflector y refractor. Exacto, sí. Entonces, primero tal vez aclarar lo primero de las lentes, ¿no? Porque de los espejos casi se usa lo mismo, pero Sí. es un poquitín más complicado, me parece. Tal vez la gente está más acostumbrada a las lentes, una lupa, las lentes de aumento, las lentes correctivas que tiene. Muchos usan lentes, ¿no? Ujú. O usamos lentes, entonces yo creo que es más intuitivo. Después lo de los espejos, ya se puede ver las grandes ventajas de los espejos y por qué se usan en los grandes telescopios también. Entonces, tal vez primero las lentecitas que Las son las lentes. más simples, ¿no ve? Sí, a ver, déjame ver. Creo que no tengo de los lentes. ¿Tú tienes algo por ahí? No, lo que estabas hablando, lo que estabas comentando, solo adelante con eso, nada más. Ya, perfecto. Lentes. Ya. Bien, voy a volver a esta parte. Sí, en efecto, los lentes. Los lentes que a veces una persona se pone para mirar a lo lejos o mirar de cerca a medida que pasa el tiempo. Existen diferentes lentes, ¿no? Tenemos lentes positivas y lentes negativas. En este caso, tenemos una lente positiva que se la denomina así porque es más grueso en el medio y más delgado hacia los bordes, ¿no? Que en realidad sucede. Esta es una lente negativa, más delgado al medio y más ancho a los bordes. Foco virtual de un formulario. Ya lo vamos a ver. Para trazar, normalmente, si una lente es delgada, podemos decir que un rayo atraviesa por el centro de la lente, no se desvía, no existe tal compensación. Entonces, estos son algunos de los ejemplos, por ejemplo. Bien, me quedan 9 minutos y yo voy a proseguir. Entonces, como esto está grabando, me esperan unos 5 minutos y luego volvemos a ingresar al mismo link. ¿Les parece? Por favor. Perfecto. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Entonces tenemos este escenario. En óptica normalmente se utiliza esto, lo que uno ve a lo lejos no diverge mucho. Asumimos que hay existe poca distorsión. Existen diferentes tipos de lentes. Si el foco es al infinito o el foco tiene cierto ángulo, entonces tenemos los rayos que ingresan. Aquí tenemos un foco. En este caso, cuando la luz viene de lo profundo. O si nosotros miramos a través de un espejo hacia lo lejos, entonces nuestro ojo paulatinamente va a ir jugando con el foco. Pero también existen cuando la fuente está muy lejos y tenemos un foco angular. Entonces aquí cuando una persona utiliza unos lentes o los lentes, tiene cierto problema cuando mira hacia los costados. Ahora bien, lo propio sucede cuando tenemos una lente negativa, es para ampliar la imagen cuando tenemos diferentes focos. Es por eso que cada tipo de lente que se utiliza en las ópticas tiene eh, diferente forma. Unos son positivos, otros son negativos. Para dibujar un rayo, en este caso, o una lente positiva, voy a ponerlo abajo. Bien, para poder dibujar un rayo arbitrario con una determinada lente no es tan complicado. Hay que detener el rayo justo en el vórtice, sacar la perpendicular, hacer el rayo cuando ingrese y de luego cuando nuevamente sacar la perpendicular y luego volver a sacar el paralelo del rayo. Estos son algunos trucos para dibujar un trazo en una lente positiva. Ahora lo mismo va a suceder con una lente negativa. Entonces tenemos que
el rayo llega a un punto, se saca la perpendicular en ese punto, se traza la línea, se saca la perpendicular y se vuelve a trazar la línea. Son algunos de los ejemplos para dibujar lentes. Formación de la imagen. Bueno, tenemos una imagen, una fuente, source, a una determinada distancia, dependiendo al tipo de lente positiva y los anchos que hay en los costados y en la parte central, vamos a poder o tenerlo más cerca o tenerlo más lejos. Entonces, a través del centro del lente, eso también nos va a permitir determinar si la imagen tiene este escenario, el foco nos va a permitir, el foco y el grado de juego de luces, en este caso nos va a permitir trabajar. La formación, normalmente, ¿qué pasa cuando la imagen está invertida? El tamaño de la imagen proporcional al valor asociado es normalmente 3:1. Entonces existe una fórmula de lente gaussiana. Es 1 sobre la fuente inicial o la distancia inicial más 1 sobre la otra distancia es igual a 1 sobre la fuente. También existen imágenes virtuales, imágenes que se crean justamente por una compensación de la imagen. Los objetivos están dentro de una distancia focal menor, se forma una imagen virtual mucho más grande y esta no es invertida. En este caso, la imagen se ha formado acá. Juan Carlos, Dime. y justo en eso de la imagen virtual, es el efecto lupa que todos tal vez conocen cuando usan una lupa para aumentar la imagen. Y claro, evidentemente, la imagen se amplía, pero es una imagen virtual, que nuestro ojo es el encargado también de hacer foco y de, bueno, hacer la imagen real, pero a través de nuestro cristalino, ¿no? Pero ese es el efecto que pueden ver. Y además los otros efectos pueden jugar si es que se consiguen una lupa. Así que yo creo que la recomendación es que usen una lupa y reconstruyan todos estos casos a través de probando, ¿no? Probando qué efecto se tiene, el efecto de ampliar, el efecto que la imagen se invierte, etcétera, etcétera. Sí, Eso. muchas gracias, Mirko. Sí, por favor. Este tipo de juegos, normalmente uno cuando eras niño agarra y intenta incluso jugar con la luz. Agarra un espejo, concentra la luz, vuelve a reflejar. Es importante que se juegue con esto. Y esto ha sido la base de toda la astronomía hasta 1900, a los años 2000, porque todo era a través de esto. Desde la invención de los dispositivos de carga acoplada a los CCDs, ya se empezó a utilizar, ya desde los 40 se empezó a utilizar cámaras, pero desde los 70 se empezó a utilizar cámaras fotográficas. Las fotografías que uno saca con un celular, por ejemplo, permite tener imágenes asombrosas del cielo cuando se quita todo la contaminación lumínica y demás. Un buen celular permite hacer todo esto y mucho más. Bien, voy a continuar. Dentro de la fórmula de fabricante de lentes existe siempre la fórmula gaussiana, donde F es positivo para lentes positivas y negativo para lentes negativos. En este caso, la source viene, por eso se pone S, es positivo a la izquierda y S', source negativo, es negativo a la derecha. Pero también se observa matemáticamente algunas propiedades de superficie y estas están ligadas justamente a los ángulos, a los índices de reflexión y refracción. Bueno, en este caso a la fórmula de Snell que vimos al inicio. En este caso, R1 para una superficie a la izquierda. En el caso de que se observe el centro de curvatura a la derecha, R2 para una superficie a la derecha, posición si el centro de curvatura está a la derecha. Existen espejos biconvexos que se observó en el ejemplo anterior. N es el índice de refracción de un material, por ejemplo, aire y vacío. Bien, esta parte, la derivación de la fórmula gaussiana a partir de los ejes, no es tan complicado. Tenemos la distancia 1, la distancia otro y el eje. Es simplemente eso. H es la altura. Bien, se nos va a cortar en menos de 3 minutos, en 2 minutos, pero por favor denme 5 minutos y luego vuelvan a ingresar.
Las lentes mapean direcciones de desplazamiento, si eso normalmente sucede. Cuando dos objetos en el infinito separados por un determinado ángulo producen puntos distintos de separación, en este caso tita y sigma. Lo que estamos viendo acá es esto. Y este es el principio, por ejemplo, para calcular viajes de asteroides, viajes de incluso distancias estelares. Se utiliza mucho los ángulos a lo lejos. Normalmente existe una corrección que el punto de separación sigma es igual al foco por la tangente del ángulo de separación. Como estos ángulos son muy chiquitos, entonces simplemente se dice que tita es igual a f, sí, f por f. Tita es proporcional a f para ángulos muy pequeños. Por ejemplo, hay que mirar los rayos centrales de las lentes positivas o negativas. Juan Carlos, Dime, Mirko. justo en la anterior que tenías, la anterior, no se olviden que cuando se hacen las aproximaciones, no, la anterior, eh, sí, que es tangente, se vuelve tita, Igual a es 1. f por tita, y tita, no se olviden, tiene que estar en radianes, ¿ya? De tal manera que sí, como ven, hay una relación entre tita y sigma, que es el ángulo. Entonces, lo que ves en el telescopio se puede convertir en el ángulo que realmente, por ejemplo, tiene el tamaño de un planeta, el tamaño de una galaxia, etcétera, gracias al valor de la distancia focal, que es el parámetro más importante de cualquier instrumento óptico. Eso. Súper, esto se va a cortar en menos de un minuto. Entonces aprovechemos esto. No se olviden, el enlace es el mismo. Por favor, vuelvan a conectarse después de 5 minutos. Muchas gracias entonces. Esperemos que esto se corte. Hasta dentro de 5 minutos. Bueno, todavía no se va a cortar, entonces sí, ya vamos a terminar. No falta mucho. Sí, son pocas cosas. Los telescopios ya terminó.